¿Alguna vez has sentido que tu vida entera está en obras? La mía, literalmente, lo estaba. Polvo, ruido, caos, hasta que apareció él. No venía en los planos. Un obrero colombiano con una sonrisa que desarmaba y una mirada que prometía mucho más que terminar la reforma a tiempo. Esta no es una historia sobre paredes nuevas, es sobre cómo la persona más inesperada puede derribar todos tus muros. ¿Te atreves a descubrir qué se construye cuando el amor no pide permiso? Quédate y escucha. Mi apartamento, mi santuario, se había convertido en una zona de guerra. El polvo, un enemigo fino y persistente, lo cubría todo con un manto grisáceo de derrota. El estruendo de martillos contra tabiques era la banda sonora de mis mañanas, una percusión brutal que hacía temblar las tazas en la cocina y mis nervios por igual. Llevaba una semana de reforma integral y ya estaba al borde de la capitulación. Yo, Adrián, un diseñador gráfico que trabajaba desde casa, había pasado de tener el control absoluto de mi entorno a ser un refugiado en mi propio hogar, confinado a un único cuarto mientras un equipo de extraños deconstruía mi vida. El jefe de obra, un tal Manolo, era un hombre práctico y sin florituras. Me hablaba de plazos, de pladur y de rosas para las nuevas instalaciones con una jerga que me resultaba tan ajena como el arameo. Su equipo era un flujo constante de cuerpos sudorosos y cubiertos de yeso que apenas registraba. Eran parte del caos, figuras anónimas que entraban y salían, dejando tras de sí un rastro de huellas polvorientas y el eco de sus voces gritando órdenes. Para mí, no eran personas, eran la personificación de mi estrés. Y entonces, lo vi. O más bien, lo sentí. No fue un roce de manos ni una mirada de película. Fue algo mucho más primario, más desconcertante. Estaba intentando mover una pesada estantería de libros para salvarla del avance del polvo, empujando con todo mi peso, sudando y maldiciendo en voz baja. Mis zapatillas resbalaban en el plástico protector del suelo y la estantería apenas se movía un centímetro. Estaba a punto de rendirme, frustrado y sintiéndome patético, cuando una sombra se proyectó sobre mí. ¿Te echo una mano, jefe? La voz era grave, con un acento musical que no era de aquí. Olía a trabajo, a esfuerzo, y a algo más, algo vagamente cálido y terrenal. Levanté la vista, irritado por la interrupción y por el humillante jefe. Y me quedé sin aire. No era un hombre, era una escultura. Colombiano, supe después. Llevaba una camiseta sin mangas que se pegaba a un torso imposible, con los hombros anchos y los brazos esculpidos en una red de músculos definidos que se tensaban con cada respiración. El polvo de la obra se adhería a su piel bronceada creando un mapa de su esfuerzo. Pero fueron sus ojos los que me desarmaron. Eran de un color café oscuro, casi negro, y me miraban con una mezcla de diversión y genuina amabilidad, sin rastro de la condescendencia que yo esperaba. Una sonrisa perezosa se dibujó en sus labios. Parece que la estantería va ganando, dijo, y su sonrisa se ensanchó. Asentí, incapaz de articular una palabra. Él se agachó, flexionando las rodillas con una facilidad insultante, y agarró la base de la estantería. A la de 3. 1, 2 y 3. No hizo falta que yo empujara. Simplemente se irguió, y la estantería, mi némesis personal durante los últimos 10 minutos, se levantó del suelo como si fuera de cartón. La movió al lugar que le indiqué con un control tan absoluto que parecía un movimiento de danza. Se sacudió las manos, dejando una nube de polvo en el aire. Listo. Si necesitas mover algo más, me avisas. Me llamo Leo. Y se fue, dejándome allí, de pie, con el corazón latiéndome con una fuerza descontrolada y una sensación de calor que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico. No había sido un roce. Había sido una demostración de poder, de gracia y de una presencia tan natural y avasalladora que me sentí vulnerable y extrañamente fascinado. Los días siguientes, mi rutina cambió. Ya no me escondía en mi cuarto. Buscaba excusas para salir, para prepararme un café, para supervisar.
Pero no supervisaba nada. Lo observaba a él. Observaba a Leo. Me convertí en un estudioso de sus movimientos. La forma en que su cuerpo se flexionaba al levantar un saco de cemento, la concentración en su rostro al tomar medidas, el modo en que se pasaba una mano por el pelo oscuro y sudoroso para apartárselo de la frente. Trabajaba con una economía de gestos, una precisión que convertía el trabajo manual en una forma de arte. Y a veces, muy de vez en cuando, levantaba la vista y sus ojos se encontraban con los míos a través del caos de la obra. No sonreía siempre. A veces era solo una mirada, un reconocimiento silencioso que duraba un segundo más de lo necesario, un segundo que era solo nuestro en medio del ruido. Un día, el taladro percutor llevaba horas masacrando una pared cerca de mi habitación. Yo tenía una videoconferencia con un cliente importante de Nueva York, y el ruido era infernal. Salí, desesperado, dispuesto a suplicarle a Manolo una tregua. Pero Manolo no estaba. El que manejaba el taladro era Leo. Me vio, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de pánico en la cara. Nuestras miradas se cruzaron. Le hice un gesto de súplica, señalando el teléfono. Él frunció el ceño, entendiendo al instante. Y entonces, sin que nadie se lo ordenara, apagó la máquina. El silencio repentino fue tan abrumador como el ruido anterior. Pude escuchar la voz de mi cliente, nítida y clara. Asentí hacia Leo, con una gratitud inmensa. Él me devolvió el gesto, una inclinación casi imperceptible de la cabeza, y se quedó allí, apoyado en la pared, esperando, sin hacer nada, solo dándome ese espacio, ese silencio que necesitaba. Durante los 5 minutos que duró el resto de la llamada, no se movió. Solo esperó. Y yo, mientras hablaba de logotipos y estrategias de marca, era dolorosamente consciente de su presencia, de ese acto de generosidad silenciosa. Cuando colgué, me acerqué. Gracias. De verdad. Me has salvado la vida. Él se encogió de hombros, restándole importancia. No hay de qué. Se te veía agobiado. Su acento convertía las palabras en algo suave, casi una caricia. ¿Todo bien con el trabajo? Sí, todo bien. Gracias a ti. Fue la primera conversación real que tuvimos. Hablamos de mi trabajo, de lo que hacía. Él escuchaba con una atención que me sorprendió, haciendo preguntas inteligentes. Descubrí que en Colombia había empezado a estudiar ingeniería, pero tuvo que dejarlo. Había una historia ahí, una historia de sacrificio que no contó, pero que flotaba en el aire entre nosotros. Empecé a comprar café bueno y a prepararlo en una cafetera italiana. Cada mañana, salía con 2 tazas. Una para mí, y otra que le ofrecía a él. Al principio se sorprendió. Los demás obreros bromeaban. Uy, el trato VIP para el colombiano. Pero a él no le importaba. Aceptaba la taza con una sonrisa y un gracias, Adrián, que sonaba distinto cada día. Esos 5 minutos, de pie entre los andamios y el polvo, bebiendo café, se convirtieron en el punto álgido de mi día. La tensión era un animal vivo entre nosotros. No era solo física, era una curiosidad intensa, un reconocimiento mutuo de que algo estaba pasando bajo la superficie. Había días en que apenas hablábamos, pero la conciencia de su cuerpo moviéndose al otro lado de la pared era una distracción constante. Me encontraba diseñando en mi tableta y mi mente se iba a la curva de su espalda, a la fuerza de sus manos. Una tarde de viernes, el calor era pegajoso y denso. El equipo se fue antes, dejando solo a Leo rematando una tarea. Yo salí a la cocina a por un vaso de agua, y al volver, me lo encontré en el pasillo, sin camiseta, secándose el sudor del pecho con un trapo. Mi garganta se secó. Su piel brillaba bajo la luz tenue del pasillo. El vello oscuro de su pecho descendía en una línea perfecta que se perdía en la cinturilla de sus pantalones de trabajo, bajo sobre sus caderas. Levantó la vista y me vio mirándolo. No se tapó. No hubo vergüenza. Simplemente sostuvo mi mirada,
y en sus ojos vi un destello, un desafío silencioso. El aire se volvió espeso, pesado, cargado de todo lo que no habíamos dicho durante semanas. El sonido de mi propia respiración era lo único que rompía el silencio. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Él dio un paso diminuto hacia mí, y fue como si el universo entero se contuviera en ese simple gesto. «Hace calor», dijo, su voz un murmullo ronco, rompiendo el hechizo. «Sí». Insoportable, logré responder, mi propia voz sonando extraña. «¿Quieres agua? ¿Una cerveza?» «Una cerveza sería la gloria», respondió, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Fui a la cocina, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Mi pulso era un tambor desbocado. Cogí 2 cervezas del frigorífico y, al darme la vuelta, él ya estaba allí, apoyado en el umbral de la cocina, llenando el espacio por completo. Le tendí una, y esta vez, cuando nuestros dedos se rozaron al hacer el intercambio, ambos retiramos las manos como si la botella quemara. Fue un movimiento rápido, casi cómico, que nos hizo reír a los dos, rompiendo un poco la tensión. Nos sentamos en los taburetes de la cocina, en silencio, bebiendo la cerveza fría. El ruido de la calle se colaba por la ventana abierta. «Ya casi terminamos aquí», dijo él de repente, mirando el caos de mi salón. «El lunes daremos la última mano de pintura. El martes ya no nos verás más por aquí». La noticia me cayó como un jarro de agua fría. Una parte de mí sintió un alivio inmenso, recuperaría mi casa, mi silencio. Pero otra parte, una parte mucho más grande y ruidosa, sintió una punzada de pánico. ¿No volver a verle? ¿No más cafés por la mañana? ¿No más miradas a través del polvo? Fue todo lo que pude decir. «Bien. Buen trabajo». Él me miró, y su sonrisa había desaparecido. Su mirada era seria, intensa. «Solo, buen trabajo, Adrián». La forma en que dijo mi nombre, sin prisa, como saboreándolo, me hizo estremecer. «Ha sido un placer teneros por aquí», mentí. «Sois muy profesionales». «Yo no hablo de eso», dijo, dejando su botella en la encimera. Se levantó y se acercó a mí, deteniéndose justo delante. El olor de su piel, una mezcla de esfuerzo, jabón y cerveza, me envolvió por completo. «Creo que tú y yo tenemos una conversación pendiente». No era una pregunta. Su mano se levantó, lentamente, y con la yema de su pulgar, rozó mi mandíbula, un gesto de una ternura tan inesperada, tan fuera de lugar en medio de aquel caos, que me hizo temblar. O quizá no haga falta hablar. Y entonces, se inclinó y me besó. Fue un beso que silenció el mundo. Suave al principio, un roce de labios que era una pregunta, una prueba. Cerré los ojos, rindiéndome a la sensación, y mi respuesta debió ser clara, porque el beso cambió. Se volvió más firme, más profundo. No era salvaje, era seguro. Un beso que no pedía permiso, sino que afirmaba una verdad que ambos habíamos estado ignorando durante semanas. Una de sus manos se enredó en mi pelo, no para tirar, sino para sostenerme, mientras la otra acunaba mi cara con una delicadeza que contradecía la fuerza de sus brazos. Mis manos, temblorosas, encontraron su cintura, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos. Era real. Esto estaba pasando. Cuando finalmente nos separamos, nos quedamos con las frentes apoyadas, respirando el mismo aire, con los ojos cerrados. El estruendo de la ciudad parecía haberse desvanecido. Solo existía el latido acelerado de mi corazón y el sonido de su respiración agitada. Creí que me lo estaba imaginando, susurré, la confesión escapando de mis labios antes de que pudiera detenerla. Leo abrió los ojos. Los suyos, oscuros y profundos, me miraron con una sinceridad que me desarmó por completo. «Yo no», dijo en voz baja. «Yo lo sabía desde el día de la estantería».
Y en ese instante, en medio de mi salón destruido, con el olor a yeso y pintura fresca, supe que la verdadera reforma, la que lo cambiaría todo, acababa de empezar. La confesión de Leo, yo lo sabía desde el día de la estantería, resonó en el silencio de mi cocina recién cableada. Fue una frase que desmanteló el presente y reescribió las últimas semanas. Cada mirada, cada café compartido, cada gesto de amabilidad que yo había interpretado como simple cortesía o compasión, adquirió de repente un nuevo peso, una intención que me había pasado completamente desapercibida. El calor subió a mis mejillas. Me había sentido el observador, el que secretamente analizaba, cuando en realidad, yo también había estado siendo observado, y con una claridad que me asustaba. Me aparté un poco, no por rechazo, sino por la necesidad de respirar. El beso nos había dejado en una isla, pero la realidad, con sus escombros y su polvo, comenzaba a inundarlo todo de nuevo. Leo, yo, empecé, pero las palabras se atascaron. ¿Qué es esto? No entiendo. Eres el obrero que reforma mi casa. El martes te vas así, y ya está. Mi voz sonaba más frágil de lo que pretendía, delatando el pánico que sentía. Él no se movió. Su intensidad no disminuyó, pero sus ojos se suavizaron. Vio mi miedo, mi confusión, y en lugar de presionar, simplemente esperó, dándome espacio. No lo sé, Adrián, dijo finalmente, su voz grave y tranquila. No sé qué es. Solo sé que es real. Y no tiene por qué acabarse el martes solo porque la obra se acabe. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que ya me era familiar, pero que ahora veía con otros ojos. Mira, no quiero agobiarte. Pero tampoco quiero irme de aquí pensando que no lo intenté. ¿Podemos hablar? Sin esto. Hizo un gesto vago entre nosotros, refiriéndose a la tensión eléctrica que aún vibraba en el aire. Solo hablar. Asentí. Era una oferta de paz, una oportunidad de bajar las armas. Y hablamos. Nos sentamos en los taburetes de la cocina, con las botellas de cerveza a medio beber entre nosotros, y la conversación fluyó de una manera que nunca hubiera imaginado. Por primera vez, no éramos el cliente y el obrero. Éramos solo Adrián y Leo. Me contó más de su vida en Colombia. De cómo la crisis económica había truncado su sueño de ser ingeniero civil, obligándole a dejar la universidad para ayudar a su familia. Me habló de su hermana pequeña, a la que adoraba, y de su meta principal, ahorrar lo suficiente para poder traerla a España, para darle las oportunidades que él no tuvo. Hablaba de su familia con un amor y una responsabilidad que me conmovieron. No había rastro de autocompasión en su voz, solo una determinación tranquila y una dignidad inquebrantable. Su vida era una construcción, ladrillo a ladrillo, de sacrificios hechos por amor. Mientras lo escuchaba, mi percepción de él se transformó. Ya no veía solo al hombre atractivo y fuerte que había irrumpido en mi vida. Veía su resiliencia, su inteligencia, la profundidad de sus valores. La admiración que sentí fue más potente que la atracción física. Era un hombre que construía cosas, no solo con las manos, sino con su propia vida. Yo, a cambio, le hablé de mi mundo. De la soledad del autónomo, de la presión de los clientes, de cómo a veces sentía que mi vida, a pesar de ser cómoda y exitosa, carecía de cimientos sólidos. Le confesé que no había tenido una relación seria en años, que me había acostumbrado a la seguridad de mi rutina, a la comodidad de no arriesgar el corazón. Tú construyes casas para que la gente viva, le dije en un momento de sinceridad. Yo construyo marcas para que las empresas vendan. A veces siento que todo lo que hago es superficial. No es superficial si te hace feliz, respondió él con una simpleza que me desarmó. ¿Te hace feliz? La pregunta se quedó flotando entre nosotros. El resto del fin de semana fue extraño y maravilloso. El sábado, Leo vino a trabajar solo unas horas. Cuando terminó, en lugar de irse, se quedó.
Vimos una película vieja de vaqueros en mi portátil, sentados en el sofá cubierto de plástico, manteniendo una distancia prudente pero cargada de significado. El domingo no trabajó, pero me envió un mensaje. ¿Ese café sigue en pie? Y vino, y pasamos la tarde hablando, riendo. Por primera vez en mucho tiempo, mi apartamento, incluso en su estado caótico, se sintió como un hogar. El lunes llegó como una nube de tormenta en un día soleado. Era el último día. El día de la pintura, de los remates finales. El día del fin. Manolo, el jefe de obra, llegó temprano. Al entrar, nos encontró a Leo y a mí en la cocina, terminando nuestro café matutino. No estábamos haciendo nada malo, pero la familiaridad entre nosotros debió ser palpable. La sonrisa de Leo se desvaneció al ver a su jefe y adoptó una postura más profesional, más distante. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa. Más tarde, mientras Leo estaba en otra habitación, Manolo se me acercó. Adrián, va a quedar de lujo esto, dijo, dándole una palmada a una pared recién pintada. Sí, Manolo, estáis haciendo un trabajo fantástico. Él asintió, pero su expresión se volvió seria. Oye, solo un consejo, de buena fe. Bajó un poco la voz. Leo es un buen chaval. De los mejores que he tenido. Trabajador, honrado, pero no te busques líos. Es un chico que viene de lejos, que lo ha pasado mal y que está aquí con un solo objetivo, juntar hasta el último céntimo para traerse a su hermana de Colombia. No le compliques la vida, ¿me entiendes? Estas cosas, nunca acaban bien. Las palabras de Manolo, aunque dichas sin malicia, fueron como un puñetazo en el estómago. No le compliques la vida. De repente, me vi a mí mismo a través de sus ojos, el cliente acomodado, aburrido, jugando con el obrero inmigrante. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Estaba siendo egoísta? La historia de Leo sobre su hermana, que me había parecido tan noble, ahora se convertía en un arma en mi contra. Mi conexión con él, que me había parecido tan pura y real, se tiñó de repente con la sombra de la desigualdad, de la irresponsabilidad. El miedo, un viejo conocido, volvió a instalarse en mi pecho. El miedo a hacerle daño, a ser un obstáculo en su vida, a confirmar los prejuicios que gente como Manolo pudiera tener. Y el miedo a lo que la gente pudiera pensar de mí. Mi decisión fue cobarde e instantánea. Me retiré. El resto del día, me volví frío y distante. Cuando Leo intentaba hablarme, yo respondía con monosílabos, con una profesionalidad forzada. Me encerré en mi cuarto con la excusa de tener mucho trabajo. Podía sentir su confusión a través de las paredes, una presencia que antes me reconfortaba y que ahora me quemaba. Evitaba su mirada a toda costa. Cada vez que nuestros ojos amenazaban con cruzarse, yo desviaba la vista hacia mi pantalla, hacia el suelo, hacia cualquier lugar. Estaba construyendo un muro, uno mucho más sólido que los de pladur que ellos habían levantado, y lo estaba haciendo con ladrillos de miedo y cobardía. A última hora de la tarde, el trabajo terminó. Escuché al equipo recoger sus herramientas, las voces y las risas de un trabajo bien hecho. El ruido se fue apagando hasta que solo quedó el silencio. Un silencio denso, pesado. Salí de mi cuarto. El apartamento estaba impoluto. Las paredes blancas olían a nuevo. Los plásticos habían desaparecido. Todo estaba perfecto, ordenado, limpio. Y vacío. Leo estaba en el umbral de la puerta de entrada, con su mochila al hombro. Me estaba esperando. Nos miramos a través del salón ahora diáfano. La luz del atardecer entraba por la ventana, dibujando largas sombras en el suelo. Su rostro era una máscara de seriedad, pero en sus ojos pude ver el dolor de la confusión. Me dolió tanto que tuve que apartar la mirada. Él había sido valiente, me había ofrecido una verdad sincera, y yo le estaba pagando con un silencio helado. Bueno, Adrián, dijo al fin, y su voz sonaba cansada. Ya está todo.
Que lo disfrutes. Cada palabra era un golpe. Gracias, Leo. Por todo. Mi voz era la de un extraño. Él asintió una vez, lentamente. Se quedó un segundo más, como si esperara algo, una palabra, un gesto que deshiciera el nudo que yo mismo había creado. Pero no dije nada. No hice nada. Con una última mirada indescifrable, se giró y salió por la puerta, cerrándola suavemente tras de sí. El clic de la cerradura resonó en el apartamento como un disparo. Y entonces, el silencio. El silencio que tanto había anhelado durante la última semana. Un silencio perfecto, absoluto. Y nunca en mi vida me había sentido tan miserablemente solo. Me quedé de pie, en medio de mi salón perfecto, rodeado de paredes recién pintadas que parecían encogerse a mi alrededor, asfixiándome. Había conseguido lo que quería, mi espacio, mi orden, mi paz. Y al hacerlo, había dejado que se marchara la única persona que había conseguido ponerle color a mi vida gris. Las palabras de Manolo volvieron a mi cabeza: no le compliques la vida. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si protegerlo de una posible complicación era en realidad robarle la oportunidad de una posible felicidad? ¿Y si al protegerlo, en realidad me estaba protegiendo a mí mismo, a mi cobardía? Miré a mi alrededor. Mi apartamento perfecto. Mi vida perfecta. Y todo se sentía falso, vacío, una escenografía impecable para una obra sin alma. Leo se había ido. Y yo lo había dejado ir. Corrí hacia la ventana, esperando ver su silueta alejándose por la calle, pero ya no estaba. Había desaparecido. Sentí un pánico frío y agudo. ¿Qué había hecho? Sin pensarlo dos veces, cogí las llaves y mi móvil. No tenía su dirección. No tenía nada. Solo tenía el número de Manolo. Salí de mi apartamento perfecto, cerrando la puerta de un portazo, y corrí escaleras abajo, con una única idea martillándome en la cabeza: tenía que encontrarlo. Tenía que arreglar esto. Tenía que ser, por una vez en mi vida, tan valiente como lo había sido él.